Buenas noches, maestra. Mi nombre es Brandon Axel Rocha Pérez. El día de hoy vamos a exponer varios temas, pero el primero que vamos a exponer el día de hoy va a ser el plano anatómico. Bueno, antes de seguir desglosando toda la información, es importante decir el concepto. Ya después de decir el concepto, podemos ir desglosando las partes importantes y así como algunas funciones o conceptos. Bueno, vamos a empezar por el concepto de plano anatómico. ¿Qué es el plano anatómico? El plano anatómico son tres líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo humano por varias direcciones, ya que estas analizan eh, los movimientos, posiciones anatómicas y así pueden localizar o distinguir las estructuras o órganos de las que está conformado el cuerpo humano. Bueno, vamos a decir por así también que el plano anatómico está dividido en tres ejes o planos importantes, que sería el eje o plano sagital, el eje o plano frontal, el eje o plano transversal. Esto lo vamos a ir diciendo poco a poco como vayamos exponiendo, vamos a ir explicando cada uno de ellos. Bueno, eh, mencionaremos los tres planos que anteriormente había dicho. Vamos a decir cada uno de ellos. Por ejemplo, el plano sagital es aquel que divide el cuerpo a la mitad, que sería de derecha a izquierda y que realiza movimientos, eh, como había dicho, divide el cuerpo de derecha a izquierda y realiza movimientos que, por así decirlo también, eh, que realiza movimientos de una perspectiva de perfil. Como acá podemos ver, vemos que aquí nos indica el plano sagital, el que estaba mencionando. Aquí, como podemos ver, está la mitad de esta mujer, está en la mitad. Como había dicho, divide el cuerpo, la mitad del cuerpo, tanto de derecha como izquierda. Ya que esto de la perspectiva de perfil, uno se da cuenta de que aquí podemos dividir las posiciones anatómicas, podemos localizar tanto estructuras como órganos en las partes que está dividida el plano sagital, entre otras cosas. Entonces la perspectiva de perfil así, creo que es muy difícil que alguien se confunda. Como vemos, es muy fácil saber cuál es el plano sagital por la división del medio. El otro que diremos es la plano frontal. Bueno, el plano o eje sagital es igual lo mismo, divide el cuerpo, pero con uno, por así decirlo, con una perspectiva ante, lo divide con una perspectiva ante postular, con una perspectiva antero-posterior o anteposterior. Bueno, ya que también, por así decirlo, nos da unos movimientos que sería de cara o de espalda. Como acá podemos ver, es este cuadrito color rosita. Nos divide, en este caso, la personaje y nos enseña la parte, como dije, posterior y anterior. Por ejemplo, lo posterior, pues, es lo que está enfrente. Y pues bueno, más que nada aquí nos enseña que obviamente aquí no importa tanto la perspectiva de perfil, porque es muy difícil que alguien confunda, ya que, como todos sabemos, aquí está muy claramente el ejemplo de que está en medio. Entonces no hay ninguna, por así decirlo, ninguna confusión. Y el plano transversal es lo mismo, divide la mitad de nuestro cuerpo, pero de manera superior e inferior, haciendo movimientos de arriba hacia abajo. Bueno, pues ahora vamos a hacer referencia de algunos planos o ejes anatómicos que hacen referencia por así decirlo, al tronco y a la cabeza. Bueno, vamos a decir algunos. Por ejemplo, tenemos el dorsal. Bueno, el dorsal es todo aquello que se dirige hacia atrás, en este caso sería la espalda. Eh,
como nos indica que va hacia la espalda, nos quiere dar a entender que va hacia una dirección posterior. Como aquí podemos ver en el dibujito, en el cuadrito, tiene, por así decirlo, una relación con el plano frontal, ya que divide tanto lo anterior como lo posterior, eh, ya que aquí nos enseña la parte de la espalda, como dijo anteriormente, qué dirección iba. La otra sería el ventral. Esto es todo aquello que va hacia enfrente, nos indica que es la dirección que toma hacia el pecho. Entonces esto nos dice que es una dirección anterior. Como aquí volvemos a decir en lo mismo, tiene mucha relación con el frontal, ya que en este caso de la personita aquí que está dibujada, tendría que ser en esta parte de enfrente. El otro sería el craneal. El craneal es todo aquello que va hacia la dirección superior, o sea, va hacia la parte de arriba. Y la caudal es la parte inferior, la que va bajando, disminuyendo. Otro plano o eje que tenemos es el superficial. Este es el que tiene la cercanía de la superficie del cuerpo corporal. El profundo es que tiene la lejanía de la superficie del cuerpo corporal. El otro que tenemos es la lateral y la medial, que son las que tienen la lejanía del plano sagital. Son las que se van desplazando porque así es su función. Otra que tenemos y que son de las extremidades, son ejes o planos de las extremidades, es el proximal. El proximal es aquel que tiene la cercanía de la unión del tronco en el cuerpo, y la distal es lo contrario, que en este caso sería que tiene la lejanía del plano o del eje de ¿cómo se llama? O sea, igual, de la superficie que tiene el alejamiento del tronco en el cuerpo, y el otro sería igual el dorsal, pero ese ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bueno, nada más que aquí hay por así decirlo, dos funciones diferentes del dorsal. Una de ellas es que es lo opuesto de la palma de la mano del pie. Como todos sabemos, lo anterior es lo que está enfrente y lo posterior es atrás. Bueno, aquí vamos a empezar ¿cómo se llama? A decir las ubicaciones de las funciones, por así decirlo, de las que se encuentran en el plano anatómico. Aquí, como podemos ver, este es el eje transversal, que sería este cuadrito verde, rectangulito verde, que nos indica cuál es el eje transversal. El posterior sería este punto, como lo había dicho, es mejor conocido. Bueno, se llama dorsal, pero otras personas le dicen posterior, ya que, como habíamos dicho, está en la parte de atrás. El superior, estaría en esta parte, que sería en la parte de arriba, que esto es muy importante para lo del cráneo. El distal, que es en esta parte. El plano coronal es esta parte del cuadrito, como dije, es la que dividía el cráneo. Y el inferior, que sería la parte de hasta abajo, que aquí entra lo contrario de lo que habíamos dicho del, ¿cómo se llama? Del cráneo, que dije que iba a la parte inferior. El otro que tenemos aquí arriba de la separación sería el eje cráneo-caudal, que se encuentra en esta parte. El otro bueno, es lo mismo, el eje transversal, que es esto, nomás que aquí puse las flechas para que se entendiera un poco mejor, por si no entendían con los puntos. El anterior o ventral, que había dicho que era la parte de enfrente. El proximal, ya lo había dicho, que se encuentra en esta parte, y el sagital es el que divide de derecha a izquierda. Todos estos puntos son importantes porque, como había dicho, tienen su función para analizar los movimientos que ya había dicho. También podrían
localizar las estructuras y órganos de las que está compuestas el ser humano, y también así podríamos saber cuáles son las posiciones anatómicas que tiene el cuerpo humano para así poder identificar todos estos factores. Y como anteriormente había dicho, o sea, la perspectiva en todos estos casos a veces suelen confundirnos un poco, pero teniendo el esquema y teniendo mucha precisión en las palabras y explicaciones, uno podría entender un poco mejor cada uno de los planos, pero los más importantes es el eje o plano sagital, el eje o plano transversal, el eje o plano frontal. Y esto ha sido todo por el plano anatómico, y a continuación mencionaremos el otro tema. Bueno, el siguiente tema que hablaremos el día de hoy sería el músculo esquelético. Antes de empezar, como siempre vuelvo a repetir, antes de seguir desglosando algunas partes, tanto del sistema esquelético y del sistema muscular, vamos a decir cuál es la definición de el músculo esquelético en conjunto. Bueno, el músculo esquelético es un sistema que tiene el ser humano en donde nos proporciona movimiento, estabilidad, forma y soporte. De aquí sobresalen dos ramas o fundamentos muy importantes. En este caso sería el sistema muscular y el sistema esquelético. ¿Qué es el sistema muscular? Bueno, aquí en este del sistema muscular nos indica y nos habla que, bueno, nos habla de los más, de todo, nos habla más de 650 músculos que tenemos, nos habla de cada uno, nos habla sobre sus conexiones que tiene el músculo, el hueso y el tendón juntos para que desarrollen correctamente sus funciones. En el sistema esquelético igual pasa esto. Aquí nos habla, pero ahora nos habla sobre todas las funciones de los huesos, nos habla, o sea, en forma general todos de los huesos, que tenemos más de 206 o 208 huesos. Y nos habla sobre las funciones de los cartílagos, de los ligamentos, entre otras cosas. Bueno, a continuación diré algunos huesos. Bueno, ¿qué es el cráneo frontal? Bueno, el cráneo frontal es un músculo que tenemos todos los seres humanos, ya que este es central. Bueno, el hueso frontal era central, impar, simétrico y plano, y tiene un borde circunferencial. La clavícula, bueno, la clavícula es aquella que tiene la conexión entre el esternón y los omóplatos, ya que como todos sabemos, todos tenemos dos clavículas. Cada una de estas clavículas se encuentran en cada uno de estos esternones, y esto, su función o su motivo del cual es importante esto, es que tengamos nuestros hombros alineados. Ahora, la escápula. La escápula es un hueso en forma triangular que se encuentra en la parte posterior del tórax. Aproximadamente se encuentra en la costilla número 7. También, ya que aquí en la escápula se junta la clavícula con el húmero, y así podrían formar la mejor conocida como cintura escapular. Aquí en el cubito, bueno, el cubito, el radio y el húmero, cuando se juntan, desarrollan la articulación de los codos. De lo contrario, cuando se junta el radio con los huesos del carpo, forman y desarrollan la articulación o movimiento de la muñeca. En el caso del radio, estos huesos están diseñados principalmente para los movimientos especiales. Como anteriormente había dicho, el radio, el cubito y el húmero pueden desarrollar la articulación o movimiento de los codos, y también el radio junto a los huesos del carpo pueden desarrollar la articulación de la muñeca. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el fémur. Bueno, el fémur es el punto de fijación en donde todos los músculos ejercen fuerza en las articulaciones
de la cintura y de las rodillas. Ahora vamos a hablar sobre la rótula. La rótula es la palanca, por así decirlo, de los músculos cuando doblan, enderezan la pierna. Además que protege la articulación de la rodilla. Ahora vamos a hablar sobre la tibia. La tibia es un hueso que, bueno, la tibia es un hueso que da, por así decirlo, el medio de la unión entre la rodilla y el tobillo. También es la que, por así decirlo, le da estabilidad al tobillo y también da estabilidad cuando haces actividades físicas. Y ahora vamos a hablar sobre el peroné. El peroné, su principal función es el anclaje de los músculos, soporta del 6 al 17% de nuestro peso corporal y es un muslo largo, que diga es un hueso largo y nada más son sus únicas funciones. Y ahora vamos a hablar sobre algunos tipos de músculos. Ahora vamos a hablar sobre algunos músculos importantes. Por ejemplo, uno de ellos sería el orbicular de los ojos, mejor conocidos como orbitales. Bueno, estos son los que circundan en los ojos y se encuentran especialmente debajo de la piel. Bueno, estos tienen la función de abrir y cerrar los párpados, eh, ya que son músculos muy importantes en la expresión facial. Y ahora vamos a hablar sobre el esternocleidomastoideo. Este es un músculo muy importante del sistema muscular, ya que este tiene su función de la rotación, movimiento o flexibilidad de esta parte que sería del cuello. El otro que es el deltoides. Este es aquí lo podemos ver, es un hueso grueso y de forma de un triángulo, ya que tiene funciones importantes como eh, la... Bueno, pues sus principales funciones del deltoides es la flexión, extensión, la abducción, aducción y la rotación tanto interna como externa. Ahora vamos a hablar sobre los músculos abdominales. Bueno, en los músculos abdominales se dividen tres partes o fundamentos importantes. Es el anterior, lateral y posterior. Bueno, aquí los músculos abdominales llegan a tener muchas funciones. Voy a mencionar dos. Aquí en una de ellas se relacionan varios factores, igual que en la segunda opción. Bueno, alguna de las funciones es que hay una flexión una flexión del tronco lateral y una y una rotación del tronco. La otra es el estabilizador, la segunda función es el estabilizador del tronco y de su origen lumbar. La segunda cosa que veríamos sería el vasto intermedio, mejor conocido como cuádriceps. Bueno, la función más conocida del vasto intermedio, mejor conocido como tríceps, es que hay una movilización de la pierna dentro del plano sagital, ya que esto ayuda mucho a que haya una mejor rotación, movimiento, flexibilidad en la rótula, ya que consiste en juntar las superficies articulares como la tibia y el fémur. Ahora el siguiente músculo que mencionaremos sería el sartorio. Este es un músculo que tiene forma de ganchito o azuleno. Tiene dos funciones importantes. Una de sus funciones en la cadera es la flexión, la aducción y la rotación externa. En la parte de la rodilla tiene dos funciones, que sería
igual la rotación, pero en este caso sería la interna y la flexibilidad. Aquí los gemelos son músculos que su principal función es la flexibilidad de la pierna, el extendimiento de pie, son suspiradores y abductores del mismo. Tenemos dos tipos de gemelos, el gemelo interno y el externo. Eh, si llegara a ver a tener algunos problemas, podría haber roturas de fibras y tendinitis, que son problemas de tendones. Quiero que por favor vamos a mostrar más cerca, el esquema del músculo esquelético. Por ejemplo, aquí podemos ver el cráneo frontal, que sería en esta parte, como su nombre lo dice, frontal, la parte de enfrente. Tenemos la clavícula, que está aquí, en esta parte. Tenemos la escápula, que tenemos en esta parte. Tenemos el cúbito en esta parte, que tiene la articulación, movimiento, rotación de los codos. El radio, que tiene igual, junto con los huesos del carpo, tendrían el movimiento, rotación o flexibilidad de la muñeca. Aquí tenemos el fémur en esta parte. Tenemos aquí la rótula, que es la que se encarga de los movimientos de la pierna entre el tobillo. Aquí tenemos a la tibia. Aquí podemos ver el peroné. Y acá en esta parte podemos ver los orbitales, que en este caso podemos ver que se encuentran debajo de la piel. Aquí tenemos el esternocleidomastoideo, que sería en esta parte, que había dicho que es un músculo grueso y de forma triangular. No, perdón, este es el deltoides. El esternocleidomastoideo es la flexión, movimiento, rotación que existe en esta parte de, por así decirlo, más concreto y más a fondo desde el cuello. El deltoides es el músculo grueso y de forma de triángulo. Aquí tenemos los músculos abdominales. Aquí no se llega a percibir bien porque como está dividido, aquí tenemos los tres tipos de músculos abdominales, que sería el anterior, lateral y posterior. Aquí tenemos también los cuádriceps, que ya hemos mencionado, la sartoria, que se encuentra en esta parte, y los gemelos. Bueno, pues esto ha sido todo por este tema y a continuación mencionaremos el siguiente tema. Bueno, vamos a hablar sobre el músculo esquelético. Bueno, el músculo esquelético es un sistema que se encuentra en los seres humanos, en el cual nos dan movimiento, estabilidad, soporte. Por ejemplo, se divide en dos, en el músculo y en el esquelético. En los músculos nos habla sobre a manera general todos los tipos de músculos, sus estructuras, como la conexión con los tendones y el hueso. En el sistema esquelético nos indica igual todos los huesos y cómo está compuesto con los ligamentos y los cartílagos, entre otras cosas. Bueno, vamos a mencionar algunas partes del músculo esquelético, que serían esta parte, que es el periostio. Bueno, el periostio es la vaina fibrosa que cubre los huesos. Ya que aquí contiene los vasos sanguíneos y los nervios, ya que estos se encargan de nutrir y conservar, ya que se encargan de nutrir y preservar la sensibilidad de los huesos. El tendón es un conjunto de tejidos que hay entre el músculo y los huesos. La fascia es un conjunto de tejido conectivo fibroso que se encarga, por así decirlo, de, de un tejido cognitivo fibroso que deja que los músculos se muevan
libremente por varias estructuras diferentes y tenga una baja fricción. Bueno, el músculo son las estructuras que existen en los seres humanos. Bueno, vamos a decir el epimicio. Bueno, el epimicio es la vaina fibrosa que se encarga de envolver a los músculos. Vamos a decir las extracciones, son las rayas o estrías que se presentan en las fibras musculares. El sarcolema es el sarcolema es una membrana fibrosa que se encarga de envolver las fibras musculares. El sarcoplasma son los fluidos celulares de los cuales hay una relación con los miofibrillas. El perimicio es un tejido conjuntivo, el cual es blanco y brilloso, que se encarga de envolver a las haces primarias y secundarias de las fibras musculares. Bueno, la otra que de otro tipo de músculo esquelético que diremos es el fascículo, que son células que están rodeadas por una capa llamada perimicio. El otro que diríamos es el endomicio, que son capas, por así decirlo, que están rodeadas, son tejidos conjuntivos reticulares que están rodeados por fibras del músculo estriado, y la fibra muscular está compuesta por el tejido musculoesquelético. Y esto ha sido todo por el tema del músculo esquelético. Y pues aquí están, por así decirlo, cada una de las partes del músculo esquelético. Y esto ha sido todo por el tema del músculo esquelético. Ahora vamos a hablar sobre el músculo liso. Como todos ya sabemos, los músculos lisos son los que constituyen las paredes de los órganos huecos, excepto el corazón. Vamos a mencionar en esta imagen, vamos a decir las cosas que les representan. Por ejemplo, el sarcolema son membranas fibrosas las cuales se encargan de envolver fibras del músculo esquelético. El filamento intermedio son componentes del citoesqueleto que están formadas por agrupaciones de proteínas fibrosas. El núcleo, aquí en el núcleo son músculos lisos, los cuales hay organelos citoplasmáticos, los cuales aquí encontramos las mitocondrias, el aparato de Golgi y las ribosomas libres. El cuerpo denso el cuerpo denso son los citoplasmas de las células musculares lisas que se observan aglomeradas de proteínas. Los filamentos gruesos son, por así decirlo, viene igual de los cuerpos densos, que son los que tienen la conexión con las miofibrillas, que son las que hacen que tengan una banda de color diferente, que en este caso sería negra, que podemos ver aquí son como tipo rayas o estrías que hace que el filamento grueso tengan las miofibrillas para que tengan un color específico. Y el filamento fino, aquí es donde viene todo lo de los cuerpos densos y el filamento grueso, ya que el filamento fino está asociado con el filamento grueso, y ya que este siempre va a tener un color en específico que es el amarillo, ya que no tiene ninguna relación con la miofibrilla. Y bueno, esta parte del dibujo representa cada parte de su estructura.
Y bueno, pues esto ha sido todo por el músculo liso y a continuación mostraré el siguiente tema. Bueno, el músculo cardíaco es todo aquello que habla acerca del corazón. Bueno, vamos a hablar sobre el pericardio parietal. Bueno, el pericardio parietal es una bolsa delgada de tejido, la cual cubre todo el corazón. Nada más que esta es una bolsa exterior. El pericardio visceral es igual una bolsa muy delgada de tejido. Igual es una bolsa, como había dicho, pero esta es interna. Esta va primero y esta va después. El miocardio. El miocardio es un tipo de músculo estriado que comprende la capa muscular del corazón. Bueno, aquí la cavidad pericardíaca se divide en cuatro, que sería el artículo. eh, la cavidad pericardíaca se divide en cuatro cavidades, que sería la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Bueno, aquí la cavidad pericardíaca es aquella que está entre la hoja que existe, bueno, que está entre, por así decirlo, la distancia que hay entre la hoja visceral y lo pericardíaco, ya que aquí en esta parte se encuentra un líquido pericardíaco que hay de 15 a 50 milímetros aproximadamente, y el endocardio es aquello que se encarga de cuidar todas las localidades del corazón, así como las aurículas eh, izquierda y derecha, y así como los ventrículos izquierdo y derecho. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Y bueno, estas son las estructuras de cómo está formado el músculo cardíaco. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, maestra. Así, hemos llegado hasta el último final de la exposición. Espero que le haya gustado la exposición y se haya entendido mucho la exposición y espero que haya sido de su agrado. Gracias.